Bienvenidas, amigas. Me da mucho gusto saludarlas. Vamos a ver el tema hoy de principios de vida cristiana, que se refiere al segundo y al tercer mandamientos de la ley de Dios. Entonces vamos a mirar la presentación que nos han enviado para trabajar en ella. El segundo y tercer mandamiento. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Conocer los deberes que nos imponen estos mandamientos y cuáles son los pecados que cometemos contra ellos, para que seamos congruentes con lo que es nuestra fe. ¿De qué manera podemos nosotros honrar a Dios? En el segundo mandamiento se nos pide honrar a Dios. Recordemos que los primeros 3 mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios. Y este segundo mandamiento, pues nos prohíbe abusar del nombre de Dios, de la Santísima Trinidad en general. Quiere decir que no nos podemos mal referir a Jesucristo, al Espíritu Santo, ni tampoco a aquellos que están con Dios, como la Virgen María y todos los santos. Además, debemos respetar todo lo que ha sido consagrado a Dios, ya sea sus templos, las iglesias, también los cementerios, algunos objetos, ¿verdad?, que también están consagrados, como el altar, el cáliz, la patena, el copón, inclusive lo que son los mantos sagrados. Las personas consagradas a Dios, como los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, también de este mandamiento se refiere a ese respeto que debemos tener. Por otro lado, ¿verdad?, al pedirnos no abusar del nombre de Dios, pues tenemos que tener en cuenta lo que es el juramento, ¿sí? El poner a Dios como testigo de la verdad, cuando lo que se dice con sinceridad y lo que se promete es cierto, entonces eso es honroso a Dios, pero para eso se requiere que se jure con verdad, que se jure con justicia y que se jure cuando es importante y cuando es necesario. Recordemos también a lo que se refiere el voto. Un voto es la promesa hecha a Dios de una cosa buena que no impide otra mejor, con intención de obligarnos a nosotros mismos. Entonces, en el caso del voto, Dios no solamente es un testigo, como en el juramento, sino que Él es el que está recibiendo lo que nosotros prometemos hacer. El incumplimiento del voto, de una promesa hecha a Dios, es un pecado grave, ¿verdad? En este caso, pues podemos revisar si hiciste algún voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios le desagrada la promesa necia e infiel. Es mucho mejor no hacer voto que después de hacerlo no cumplirlo. Eclesiastés 5. Acá en este versículo de Eclesiastés, pues vemos que tenemos que, en este caso, inclusive es preferible consultar con el confesor, con nuestro orientador, antes de hacer una promesa. Porque si la hacemos, debemos tratar de cumplirla. Es una promesa a Dios. ¿Cuáles son los pecados contra este mandamiento, contra este segundo mandamiento? Pues pronunciar con ligereza o sin necesidad el nombre de Dios. Cuando uno dice, ay, por Dios, oh, quiera Dios, no hay necesidad de eso. Entonces, evitemos pronunciar con ligereza la palabra de Dios, utilizarlo propiamente. No es un pecado grave, pero debemos evitar utilizarlo con ligereza. La blasfemia, que sí es un pecado grave, consiste en proferir palabras de odio, de reproche o de desagravio contra Dios
contra la Virgen, contra los santos, contra la iglesia, y en este caso, pues sí, muchas veces es por dolor, por ignorancia, que uno dice, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿O por qué estoy sufriendo tanto? Y estamos reprochando a Dios. Cuando somos testigos de alguna blasfemia, que nos toca ser testigos de una blasfemia, debemos evitar y pronunciar en ese momento una alabanza, un Señor mío, Dios mío, Señor te amo, gloria a Dios, evitemos y también demos un buen consejo para que no se caiga en este pecado de la blasfemia. Las palabras maltisonantes que emplean el nombre de Dios son una falta de respeto, como muchas veces diablos, malditos. Esas palabras debemos evitarlas, inculcarle a nuestros niños que esas palabras deben eliminarlas de su vocabulario. También son pecados contra este mandamiento el juramento en falso o el perjurio, que es una promesa que no se tiene intención de cumplir. Ya sabes que no la vas a cumplir y la estás prometiendo. Entonces, estos son pecados contra el mandamiento. En lo que se refiere al tercer mandamiento, el descanso del Señor, ¿sí? Es el descanso divino del séptimo día, ¿sí? Y no se refiere al Dios inactivo, sino a un Dios que ha contemplado su obra y que debemos bendecir la obra de Dios. Entonces, recordemos que al principio se santifica el sábado. En el Antiguo Testamento se pide que se santifique el sábado, pero a partir de la resurrección de Jesús, este día es que cambia al domingo, ¿sí? Porque Jesús resucita el domingo. Entonces, ese es el día del Señor y para nosotros los católicos ya sabemos que el domingo es el día que se refiere a Dios. Este precepto dominical, pues, es un día en que nosotros como católicos estamos convocados a recordar la salvación que nos hace Jesús, ¿sí? Y nos pide también la participación en la celebración dominical y nos permite además recibir la acción de Dios en nuestras vidas, ese recordatorio, ¿sí? Y alabar a Dios en ese día. ¿Cómo podemos cumplir el tercer mandamiento? Pues debemos escuchar, estar atentos y participar en la misa los domingos y los días de precepto. En México, estos días son el 1 de enero, el jueves de Corpus Christi, el 12 de diciembre y el 25 de diciembre. Entonces, para recuperar el domingo tenemos que comenzar por recuperar a Dios en nuestro corazón, recuperar las actitudes más nobles del hombre ante Dios. Recordemos la gratitud, la alabanza, confianza, amor a Dios, para que podamos recuperar esa práctica dominical, que no sintamos como una obligación, sino una necesidad, lo que es asistir y participar en la misa. El mensaje del tema es, si quieres santificar el domingo, recupera a Dios en tu corazón. En estos momentos necesitamos recuperar a Dios en nuestro corazón, en nuestras casas, en nuestras familias, en las escuelas, en los hospitales, de donde se le ha sacado. Y necesitamos recuperarlo. Podemos empezar con nuestro corazón, recuperándolo en nuestro corazón y en nuestras familias para extender así su mensaje y su amor que llegue a todos. Y como acción, proyección, vida, vamos a tratar de recordar y honrar a Dios durante el día, repitiendo alguna jaculatoria. Señor mío, Dios mío,
Y si tenemos la costumbre de jurar, vamos a transformar ese vicio en una alabanza. En lugar de jurar por cualquier cosa, vamos a alabar a Dios. Bendito seas, Señor. Alabado seas, mi Dios. Te amo, Jesús. Entonces, comentemos esta semana con la familia de la importancia que tiene el asistir a misa los domingos. Ahora, pues por las circunstancias, no podemos asistir a misa, pero podemos participar, porque afortunadamente muchos sacerdotes están transmitiendo sus misas, haciendo todo lo que está de su parte para darnos ese alimento que es la palabra de Dios. Muchas gracias.